Si Petro permite que esta entidad lo desquicie, estará haciéndole el juego. Perseguir o juzgar a un presidente en ejercicio. Es decir, esta es la ramita de la cual se agarran muchos para pedir que se destituya el presidente. Voy a leer la columna más bien, que ese es mi pequeño poder. Y una vez cada 2 meses. Alegato sí, papaya no, se llama la columna. Como si fuera un tribunal coronado, el Consejo Nacional Electoral ordenó procesar al presidente de la República y dispuso, comillas, abrir investigación y formular cargos, cierro comillas, contra él y varios jefes de su partido, vuelvo a abrir comillas, por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. La sala plena del Consejo lo expresó con tal agresividad que muchos despistados y casi todos los enemigos del gobierno pensaron que se trataba de un hecho consolidado y que faltaba poco tiempo para ver a Petro en el banquillo, o como quisiera la derecha colombiana, directamente con el overol a rayas. Sin embargo, se trata de un laberinto jurídico mucho más intrincado que el que pinta la entidad, hasta el punto de que ya está echando reverso su portavoz. Los miembros del Consejo representan claros intereses políticos y este ha sido el motor de su actuación. El alegato jurídico suena a mera carrocería. Convendría que la corporación moderara la soberbia y fortaleciera el componente sustantivo para determinar si tiene potestad de incriminar e incluso, como se sugirió, de destituir al presidente. Se aconseja repasar por lo menos las siguientes fuentes. Artículo 4 de la Constitución Nacional establece la penetración absoluta de este documento sobre cualquier norma jurídica. Perdón. Artículos 18 y 20 imponen la libertad de pensamiento y expresión, que es lo que estoy utilizando yo para poder decir todo esto. Artículo 109, es un acto legislativo del 2003, dispone el pago de las campañas electorales con dineros públicos y señala que la violación de los topes máximos de financiación se sanciona con la pérdida de la investidura del cargo. Esta es la ramita de la cual se agarran muchos para pedir que se destituya el presidente. Artículo 178, numeral 3, señala que si un alto funcionario, cuya lista encabeza el presidente, incurre en ciertas conductas incorrectas, corresponde a la Cámara de Representantes acusarlo ante el Senado. Eso tiene una serie de normas y de votaciones calificadas, etc. Artículos 174 y 175, segundo numeral, indican que el Senado conocerá las acusaciones que formule la Cámara y podrá destituir al acusado si cometió delitos, entre comillas, en ejercicio de sus funciones, cierro comillas, que no es el caso de una campaña electoral. Ese es un candidato, no es un posesionado. O incurrió en indignidad por mala conducta. De otro modo, el asunto será juzgado por la Corte Suprema de Justicia y el artículo 235 corrobora el papel de la Corte. Artículo 199, el presidente de la República, durante el periodo para el que sea elegido o quien se haya encargado de la presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de la acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa. Sentencia 222 de la Corte Constitucional de 1996. Considera que la conversión de las cámaras legislativas, abro comillas, en tamiz judicial de las denuncias y quejas, cierro, que se presenten contra el presidente y los altos funcionarios señalados son una garantía institucional y un presupuesto procesal indispensable. Es verdad que faltan aquí algunas normas de menor fuerza en la telaraña, perdón, pero en mi humilde parecer está muy claro que solo se puede juzgar al presidente mediante denuncia de la Comisión de Investigaciones de la Cámara, que exige la votación especial, aprobada por el Pleno, acogida luego por el Senado y tramitada por este brazo parlamentario ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando se habla de un proceso, todas sus partes, no solo unas pocas, están cubiertas por el régimen que detalla la Constitución. No veo que en ningún rincón de la Carta que el Consejo tenga la facultad de perseguir o juzgar a un presidente en ejercicio. Es decir, conminarlo a presentar pruebas, declarar o responder a sus cuestionarios y proponer un posible castigo. Este papel le está reservado a la Cámara. El Consejo de Estado es una corporación esencialmente política. Aquí ya se me fue. Perdón un segundito. Estamos aquí otra vez. Hay pequeños problemas solucionables. Un pequeño momento, que estamos en urgencias. Tú eres un maestro de la transmisión en vivo, tranquilo. ¿Cuántos computadores tienes abiertos en la misma? Todos, y mi mujer tiene otros 4. Nosotros sostenemos mientras resuelves el problema. Perfecto. Sí. Digo allí que
el Consejo es una corporación esencialmente política y se pronuncia según decidan los jefes de los partidos, sino como lo prescriben las leyes. Su prepotencia, sin embargo, no constituye un golpe de Estado, como dice don Gustavo, que suele incurrir él en el mismo error del pastorcito que anunciaba la falsa presencia del lobo. Es apenas otro esperpento de la politiquería criolla. Si Petro permite que esta entidad lo desquicie, estará haciéndole el juego. Las frecuentes amenazas presidenciales en el sentido de alebrestar las muchedumbres sirven más al enemigo para hacer macartismo recalentado que a quien las convoca. Lo bueno es que todo está ocurriendo a la vista, encima del cuadrilátero público, y el mandatario debería marginar sus paranoias y combatir con los potentes guantes que la Constitución le suministra. No invitar a la toma de pueblos y ciudades, ni blandir como arma blanca la elección popular de jueces a la mexicana, que regala la justicia a esa misma caterva de caciques que hoy intentan medirle el aceite acurrucados bajo el frágil techo del artículo 109. Reiteradas lecturas me convencen de la solidez de los argumentos jurídicos para blindar el fuero presidencial. A ellos debe aferrarse el jefe del Estado con sus abogados, en mi opinión. Petro ha recorrido más camino y dejado más huella con sentencias de tribunales internacionales favorables a sus posiciones que con sus discursos salpicados de demagogia, bastante caóticos y peligrosamente papayógenos, es decir, que dan pie a papayazos. Hay una segunda nota que dice falsos carruajes, falsos caballos. Cartagena ya comenzó a reemplazar sus tradicionales coches equinos por unos remedos eléctricos que para mayor exabrupto emiten grabaciones donde se escuchan relinchos y golpes de cascos sobre el empedrado. Como ocurre con los toros bravos, acabarán con los caballos disque para protegerlos. Ciudades turísticas como Nueva York y Sevilla entendieron que lo sensato es realizar inspecciones y cuidar su bienestar en áreas restringidas. Las autoridades caribes deberían leer el ensayo Los caballos amaestrados o de batalla, en que Montaigne repasa la importancia histórica de estos animales a los que ahora se quiere desechar como basura inútil. Temo que los empresarios no tardarán en descubrir que así como perifonean falsos relinchos, pueden imitar otras características de estos cuadrúpedos con acerrín pintado de verde oscuro. Al final, toda la operación se parece a esto. Esa ha sido mi columna y mi defensa de los caballos, que después de miles de años de prestarle servicios al ser humano lo están reemplazando con unas máquinas que relinchan falsamente. Yo concuerdo con tu columna, maestro, y además viste que ambos usamos la palabra paranoico para referirnos al presidente de manera parecida, pero entonces estaban diciendo que tú sí lo podías decir y yo no. Anoto. Y además, hablando del CNE, el señor César Lorduy, que es un presunto feminicida, también fue en entrevista con María Jimena Lauzán, no sé si vieron en cambio, entrevistó a Ingrid Aguirre, que es una de las mujeres que lo denunció por acoso sexual y corrupción, y según ella dijo que él le decía, tú puedes pagarme con tu cuerpo, que es un tema muy... Esa entrevista está impresionante, esa entrevista, muy recomendada. Y hablando del término paranoico para Petro, también la de Mario Mendoza. En cambio, sí. En cambio, que también tiene una columna muy interesante en la cual cuenta cómo se ha ido desilusionando de Petro y hace casi un estudio psicológico muy a la manera de él, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y dice lo mismo que ustedes dos, que es una cosa paranoica, pues, ¿no? A mí me encantó la frase macartunismo recalentado. Me pareció brillante y es de esas expresiones que la pasaste rapidísimo, pero se queda uno pensando y me pareció muy valioso ese comentario, lo de macartunismo recalentado.